Bien, pues muchas gracias a los que ya se están conectando y los que se sigan conectando son bienvenidos a este webinar sobre lo que es el seguro de transporte y lo que muchas veces las compañías aseguradoras no mencionan, creando con ello obviamente consecuencias a veces nada gratas en las experiencias vividas. Y si me permiten, pues vamos a iniciar. Vamos a dejar abierto el chat para que todas las inquietudes, dudas o preguntas nos las hagan saber. Inmediatamente daremos las mejores respuestas a las mismas, tratando siempre de ser muy objetivos y claros. Me voy a permitir compartir ahorita pantalla para iniciar la ponencia de este webinar. Bien, como vimos en este pequeño video introductorio, nosotros al realizar una operación de comercio exterior o al trasladar una mercancía a nivel local, nacional o internacional por cualquier medio de transporte, diseñamos y preparamos los mejores procesos, contratamos y buscamos a los mejores proveedores para que el objetivo se cumpla. El objetivo nuestro es, al mover las cargas, es cumplir con esa relación comercial, ya sea que sea importación o sea exportación, y entregar en tiempo y forma la mercancía en el destino final contratado. Pero dentro de esta trazabilidad del comercio, vamos a estar siempre expuestos a riesgos inherentes al trasladar las mercancías. Estos riesgos inherentes obviamente nos hablan precisamente de las situaciones que van a poder generarnos pérdidas parciales o pérdidas totales al momento de mover las cargas por cualquier medio de transporte. Y la única herramienta que se tiene como empresa para poder enfrentar esas consecuencias por esas pérdidas, por un siniestro, pues es el seguro de transporte de mercancías. Es el único mecanismo que se cuenta a nivel internacional para poder hacer frente a estas situaciones imprevistas. Dentro de la promoción del seguro de transporte de mercancías, dicen por ahí, protégete para que no te suceda, que no corras ningún riesgo, que no te suceda aquello, que no te suceda lo otro. Creo que el enfoque del seguro deberíamos manejarlo de otra manera. El enfoque del seguro de transporte de mercancías es la herramienta que va a permitirme a mí como empresario el poder resarcir las pérdidas que se llegasen a generar si en el trayecto del traslado de la mercancía ocurre un evento que dañe la carga. Y este evento puede ser, si hablamos del transporte aéreo, pudiera ser caída de avión; si hablamos del marítimo, pudiera ser hundimiento del barco; si hablamos del ferrocarril, pues descarrilamiento. Pero al momento de contratar yo el seguro, tengo que hacer una pequeña evaluación y ver de dónde a dónde voy a mover la carga para saber en un momento dado a qué riesgos posibles va a enfrentarse el traslado de mi mercancía. Por lo tanto, es importantísimo, en primer lugar, tener la conciencia que requiero forzosamente hoy día contratar un seguro de transporte de mercancías, porque si me voy a detener a tener
a que lo que me responde el transporte en caso de siniestro, pues realmente la respuesta va a ser frustrante, ya que hoy día a nivel nacional y a nivel internacional sabemos que la responsiva de muchas empresas está muy limitada, por lo que entonces tengo que contratar ese seguro, pero al contratar el seguro de transporte de mercancías, tengo que tener conocimiento de qué voy a contratar, con quién voy a contratar, cuáles van a ser las condiciones que me van a poner, cuáles son las coberturas que me van a ofrecer, cuáles son los deducibles que me está planteando esta compañía aseguradora y también ahora por situaciones de cambio climático, de inseguridad, y todo lo que vivimos en determinados países, y no se diga México, el asalto a mano armada, las compañías aseguradoras además establecen condiciones particulares o medidas de seguridad obligatorias. Y si yo no tengo el conocimiento y si no tengo a un buen asesor que me ilustre y me asesore para hacer este contrato, pues realmente a veces no sé ni lo que estoy contratando. Y entonces tenemos que empezar a tener un conocimiento básico desde la base que es qué es el seguro de transporte de mercancías. El seguro de transporte de mercancías es un sistema de coberturas que en caso de que se presente algún siniestro va a resarcir las pérdidas parciales o totales de las mercancías que al ser transportadas de un punto de origen a un punto de destino por cualquier medio de transporte, ya sea a nivel local, nacional o internacional, va a resarcirme dichos daños, pero siempre y cuando se cumplan las condiciones del contrato de seguro. ¿Y esto qué significa? Obviamente, que si yo al momento de contratar el seguro de transporte con cualquier compañía aseguradora, ya sea nacional, que es la mejor recomendación que yo hago, porque hay que reconocer que en el mercado mexicano tenemos excelentes compañías aseguradoras. Como asesor en seguros, puedo decirles con toda honestidad que para mí todas las compañías aseguradoras son excelentes, todas. Todas están regidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, por lo que obviamente se les obliga, bajo la Ley General de Seguro, a establecer en blanco y negro las condiciones en un contrato de seguro. Pero yo como contratante, yo como empresario, ¿realmente conozco mi contrato de seguros? ¿Realmente sé a lo que me estoy obligando al aceptar la propuesta de esta compañía aseguradora? La compañía aseguradora me informó claramente los alcances de dicha póliza, los beneficios, las exclusiones, las limitaciones que tiene mi póliza, porque si yo no tengo conocimiento pleno de estas situaciones que aparentemente suenan muy lógicas y muy prácticas, en la vida real, esta situación ha creado gran desconfianza y malas experiencias para muchas empresas, ya que al momento de que se presenta un siniestro, pues la compañía en base al contrato de seguro va a empezar a procesar toda la información y dentro de las condiciones establecidas va a buscar en dónde falla el cliente contratante para decirle, no te pago porque no cumpliste con este requerimiento, porque no hiciste esto, porque no hiciste lo otro. Y obviamente, pues el cliente es cuando sufre la frustración y se genera la desconfianza total hacia las compañías aseguradoras. Si eso sucede con compañías establecidas en México, imagínense también el riesgo cuando se contratan seguros internacionales. ¿Qué compañía te está dando la cobertura? ¿Cuáles son los deducibles? ¿Cuáles son las coberturas que tiene tu contrato? ¿Realmente te está cubriendo los riesgos inherentes a tu traslado? Vamos a pensar en una importación marítima de cualquier puerto, pensemos ahorita en un puerto chino que va a llegar a un puerto mexicano. Bueno,
¿Cuáles son los riesgos en ese primer trayecto desde que sale de la planta del proveedor mío en ese país? ¿Cuáles son los riesgos que sufre el traslado marítimo al enfrentar ciclones, huracanes, vientos tempestuosos? O también, ¿cuáles son las situaciones que pueden presentarse a este medio de transporte? Tenemos ahorita recientemente un caso muy sonado en redes sociales y a nivel de comercio internacional de la famosa exportación de cerezas de Chile a China, alrededor de 1.350 y tantos contenedores, donde a través de una línea marítima, no menciono nombres, zarpa del puerto de Santiago de Chile con destino a un puerto chino, y dentro de ese trayecto tiene una avería particular, generando que el trayecto natural que iba a ser de 24 días se prolonga a 53 días. Al llegar a Puerto Chino, como es un producto perecedero, obviamente las características del producto tuvieron que ser sujetas a inspección y análisis para ver si aún tenía las condiciones de consumo humano. Y una vez que se hace el análisis técnico, determinan que la mercancía ya no sirve. Y entonces el problema se convierte en una situación gravísima para todo este grupo de exportadores, porque hasta ahorita, lo que yo sé, parece ser que no había un seguro. Si hubiese habido un seguro de transporte, hay una cobertura que se llama avería particular, donde obviamente si el barco sufre una avería particular que genera la demora del trayecto, porque obviamente fallan las máquinas, no tienen honorabilidad y eso prolonga el tiempo de tránsito. Lo que sucedió, ¿qué va a pasar con los productos perecederos? Como sucedió, pues que ya no sirven para consumo y entonces aquí las aseguradoras tendrían ahorita un gravísimo problema para poder indemnizar 1.300 y tantos contenedores de mercancía si hubiesen tenido un adecuado seguro de transporte de mercancía. Entonces, empezamos a ver que dentro del contrato de seguros hay mucha información que a veces no tenemos conocimiento pleno de todo lo que las compañías nos ofrecen. No sabemos en qué consiste cada cobertura ofertada por la compañía aseguradora. No sabemos en un momento dado cuáles son estas y cómo funcionarían. En un momento dado no sabemos hasta la definición de un siniestro. Por eso en esta lámina ponemos lo que es un siniestro. Es la ocurrencia de un percance súbito y violento que genere cualquier daño a la mercancía transportada y que amerite indemnización. Porque dentro de mi proceso logístico, ya sea terrestre, marítimo, aéreo, multimodal, pues siempre voy a estar sujeto a la posibilidad de un siniestro, como fue el caso mencionado. Tenemos casos históricos también muy dramáticos, como fue la encalladura, ¿verdad?, de este buque en el canal de Suez, que provocó durante 13 días, si no mal recuerdo, el bloqueo del istmo, impidiendo la circulación en este importante canal de más de 1.800 barcos. Ahí la cobertura para cubrir a los clientes que iban dentro de ese buque, pues es encalladura, por manejar alguna situación. Otra situación importante que debemos conocer dentro del seguro, pues es el deducible. Los deducibles normalmente son participaciones que corren por cuenta propia del asegurado, del beneficiario. Y en cuestión de deducibles, pues cada compañía, de acuerdo a sus políticas, de acuerdo al tipo de mercancía, de acuerdo a las rutas, de acuerdo al origen, de acuerdo al destino, de acuerdo al medio de transporte, va a indicar textualmente en la póliza cuáles son esos deducibles. Y los deducibles, pues cada compañía, de acuerdo a su criterio y experiencia, va a manifestarlos. Y pueden ser variables, pueden ser deducibles desde un 3% en riesgos ordinarios de tránsito hasta un 10%. Y el más grave que tenemos en México en la gran mayoría de las compañías aseguradoras, pues es el de robo, ¿no? Que en muchos casos te pueden manejar deducibles del 15, del 20, en algunos casos del 30, o en algunos casos también en el contrato de seguro te pueden decir, oye,
Si tu siniestro ocurre en esta ruta, tu deducible va a ser de tanto. No puedes circular de noche, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Pero nosotros, al contratar el seguro de transporte, tenemos que tener ese conocimiento amplio de saber qué tengo en la mano para saber realmente si estoy o no estoy cubierto. Obviamente, también dentro de lo que está sucediendo a nivel mundial, tenemos muchos factores que ahora están generando preocupación a las empresas. ¿Por qué? Porque se han disparado las características o las situaciones de riesgo al mover las cargas. Si hablamos en México, pues hablemos de el incremento a la inseguridad. Recientemente estaba escuchando en las noticias que acaban de atracar un transportista y lo atraca un retén clonado de la Guardia Nacional. A ese nivel están desarrollados los malandros que pueden detenerte pensando tú, como transportista, el pobre chofer, pues si ve un retén de la Guardia Nacional se va a detener y resulta que son malandros. Y además están súper equipados, traen armamento de última generación y lo han dicho los propios mandos militares, que los malandros tienen un equipamiento fabuloso. Sabemos de que esta situación está generando otras reacciones ahora de nuestro vecino del norte, que pues está siendo afectado por todos estos cárteles, ¿no? Otra de las situaciones que se está viviendo en el Canal de Suez por la situación entre Israel con la Franja de Gaza, pues es toda la solidaridad que tienen los palestinos con grupos antagónicos y terroristas y que han atacado a buques de comercio internacional en el Canal de Suez, obligando a algunas líneas marítimas a cambiar de ruta y a moverse hasta Cabo Esperanza, provocando con ello el incremento en costos de fletes y tiempos de tránsito. En esa ruta también se ha generado la piratería, aunque parece increíble, hoy día, en estos tiempos modernos, existen todavía los piratas, existe el vandelismo, existe el sabotaje. En México hemos tenido casos de siniestros donde hay una volcadura y aparentemente el daño es parcial, pero como hormigas, perdón la expresión, surge gente por todos lados y se genera la rapiña y no te dejan ni un paquete de muestra. Se roban todo, generando una pérdida total. Entonces, imagínate que yo hago transporte de embarques vía terrestre y dentro de mi póliza no tengo la cobertura de rapiña. Y resulta que el daño total de mi embarque terrestre fue provocado por la rapiña. Se volcó, pero no se dañó gran parte de la mercancía, pero luego llegó la gente y se llevó todo. Y mi póliza no tiene rapiña. Entonces, pues la compañía va a decir, oye, pues sí, lamentamos mucho que se haya volcado tu tráiler, pero la causa de la pérdida de tu mercancía no fue la volcadura, fue la rapiña, por lo que lamentamos por el medio de la presente informante que no podemos dar respuesta positiva a tu reclamo. Entonces, empezamos a conocer que dentro de las situaciones al contratar un seguro de transporte de mercancías, nosotros tenemos que ser conocedores de esta situación y establecer el diálogo con el proveedor de saber, bueno, ¿cuáles son tus condiciones? ¿A qué me vas a obligar para que yo en un momento dado pueda cumplir con esas instrucciones y no tener el riesgo de que me puedas rechazar el reclamo? Por otro lado, otro de los factores que está generando grandes pérdidas y que lo estamos viendo en la historia reciente, pues es el cambio climático. El cambio climático obviamente ha generado que los huracanes, los ciclones, las lluvias, la nieve generen daños tremendos al traslado de mercancías. Recientemente vimos las inundaciones en Reynosa, hemos sido testigos de inundaciones en otros países o hemos visto incendios catastróficos como recientemente lo hubo en Los Ángeles. Y bueno, creo que todos están conscientes que el cambio climático ya nos alcanzó y que está afectando la logística del traslado de mercancías. Por lo tanto,
tengo la responsiva, si bajo mi trabajo actual está el hacer la logística del traslado de mercancías, contratar adecuadamente un seguro que me cubra todos esos posibles riesgos que se tienen al trasladar las mercancías, ¿verdad? ¿Qué ventajas pudiéramos tener con un seguro de transporte de mercancías hoy día? Bueno, pues en primer lugar, el estar tranquilos, de decir, bueno, si lamentablemente algo me llega a pasar o algo le llega a pasar a mi mercancía al trasladarla de un punto de origen a un punto de destino, si algo pasa, al menos ya tengo el respaldo para recuperar. Vamos rompiendo esquemas de que el seguro no es una protección. O sea, si en el mundo existiera un seguro que me evitara que tuviera siniestros, olvídense, el que promoviera ese seguro pues se volvería multimillonario. El seguro de transporte de mercancías, repito, es un mecanismo para resarcir las pérdidas a consecuencia de un siniestro. Y hoy día, pues hay muchos beneficios en algunas pólizas donde se pueden incluir el valor factura, se puede incluir los gastos de flete, se puede incluir los gastos de aranceles hoy tan comentados, se puede proteger el contenedor, se pueden incluir, ¿verdad? Algunas situaciones especiales al contratar el seguro, pero todo esto es importante al contratar el seguro. Otra cosa importante que también hay que mencionar en este sentido, ¿verdad? ¿Cuáles son las situaciones por las cuales las compañías me pueden rechazar el reclamo de mi daño? Bien, en primer lugar, al hacer una exportación, sé como empresario exportador cómo tengo que hacer mi empaque, mi embalaje para garantizar la protección del producto. Porque si la voy a someter a un traslado terrestre, pues ya sé que va a sufrir de movimientos bruscos, frenadas, baches, topes. Estoy hablando de la parte mexicana. Quizá al mover el tráiler a una frontera norte o a una frontera sur. Ahora, si hablo de un traslado marítimo, mover un contenedor a los puertos para exportar, pues de todos modos es un tráfico terrestre. Pero además tengo que pensar qué movimientos se van a generar en el barco. En el barco también se generan movimientos muy delicados, como vimos en el video, que hasta pueden provocar la caída de los contenedores al mar. Pero también hay un movimiento de la fuerza cinética porque los barcos se enfrentan a oleajes y pueden moverse de la proa hasta 10 metros. De hecho, hay un caso grave de un barco que se parte y es una pérdida total de todos los contenedores al enfrentar esos oleajes. Entonces, también tengo que pensar cuáles son los riesgos que tiene mi mercancía al hacer el traslado marítimo. Si lo voy a hacer vía ferrocarril, bueno, el ferrocarril tiene mayor vibración. Imagínense que se me ocurre mover cristales en ferrocarril, pues obviamente la vibración me los va a tronar. Entonces, tenemos que también tener la creatividad para saber qué medio va a ser el más conveniente y qué condiciones va a tener ese medio de transporte y cómo va a sufrir mi mercancía. Ahora, no es lo mismo hablar de cajas completas o contenedores completos, hablar de cargas consolidadas, porque aunque yo haga un buen empaque, un buen embalaje, una buena estiva, pues el consolidador, yo no sé cómo va a manejar mi carga. Entonces también tengo que pensar, bueno, ¿y mi seguro me cubre contacto con otras cargas? ¿Me cubre abolladura? ¿Me cubre raspadura? ¿Me cubre contaminación? Porque a lo mejor una carga consolidada pone mi mercancía que son telas y esta empresa pues pone ahí a un lado pinturas y resulta que se va derramando la pintura y va manchándome las telas. Entonces, imagínense a lo que estoy expuesto cuando manejo cargas consolidadas, ya sea vía terrestre, vía marítima o vía aérea. En la vía aérea, otro riesgo que se tiene es la mojadura. Los aviones no van a esperar cuando aterrizan para bajar la carga si está el aguacerazo. No, pues vamos a esperar a que se quite la lluvia para poder descargar el avión, porque si no se va a mojar la mercancía.
No, para nada. Son tiempos precisos porque todo cuesta dinero y aunque esté el tormentón, proceden a descargar o cargar un avión. Y en un momento dado es posible que tu carga sufra mojadura en esa maniobra de carga o descarga del avión. Entonces, ¿mi póliza tiene mojadura? ¿Está cubierta contra mojadura? Ahora, si hablamos de transporte terrestre, hablando de las plataformas, por ejemplo, y manejo algún tipo de maquinario, metales que son susceptibles a mojadura y que pueden generar oxidación, pues la compañía aseguradora dice, sí, sí te aseguro el embarque, sí, sí está protegido con mojadura, pero me dice, siempre y cuando tú me demuestres que hiciste una adecuada protección con lonas en buen estado. Y si hablamos de un traslado internacional en plataformas, recuerden ustedes que por logística, pues existen muchas alternativas para poder realizar este embarque. Lo hago en una plataforma mexicana, llego a frontera, quito los amarres, quito la protección, contrato un transfer para mover la carga al lado americano. Ese transfer también quita amarres, pone los suyos y traslada al lado americano. Y luego le entrego al transportista americano y este transportista americano lo mismo, va a hacer su empaque, su embalaje de acuerdo a su criterio. Entonces pierdo el control de cómo realmente están manejando la protección de mi carga. O cuando hacemos una importación a transbordo, llega la mercancía en el tráiler americano y decimos o dicen los empresarios mexicanos, no, del lado americano no me preocupa el seguro porque por ley todos los transportistas americanos tienen que respaldarme con un seguro que la ley les marca hasta de $100,000. Es cierto, así es, pero en el momento que el tractocamión desengancha la caja en la yarda americana, en ese momento se acabó la cobertura. O si en el trayecto americano llega a haber un percance que dañe tu mercancía y la autoridad determina que el transportista no fue el responsable, adiós seguro. Adiós seguro. Y es real. Entonces, cuando yo no tengo conocimiento de cómo proteger adecuadamente mi carga, no puedo sujetarme a lo que el transportista pueda ofrecerme. Hoy día, por ejemplo, ustedes saben que el transporte marítimo, si no contrata seguro, la responsabilidad de la línea marítima es de responderte en caso de daño provocado por ella con $40 tonelada metro cúbico. En el transporte terrestre, lado mexicano, normalmente el transportista establece en su carta aporte, mi responsabilidad se queda limitada a 10, 5, 15 días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. Ahora la ley, de acuerdo a la reforma de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dice, no, chiquito, ya no es así. Si tú eres responsable ahora, tienes que responder al dueño de la carga con 15 días de salario vigente en la Ciudad de México por tonelada o metro cúbico, si eres responsable. Si no eres responsable, entonces sí, tus 5 o 6 días de salario mínimo. Imagínense la situación de un empresario cuando el transportista le informa, ¿qué crees? Se volcó el tráiler, se incendió, se lo robaron, chocó, se cayó el puente, cayó en un vado, hundimiento de tierra, incendio, en un narcobloqueo agarraron el tráiler y lo quemaron. Entonces, todas estas situaciones son cosas reales que suceden al mover cargas a nivel local, nacional e internacional por cualquier medio de transporte. Y otra cosa bien importante que hoy está sucediendo y me ha sucedido a la asistencia de muchos clientes. Miguel Ángel, aseguré un embarque del puerto de Manzanillo a la Ciudad de México. El embarque me llegó hecho pinole. ¿En qué lo moviste? No, pues es un contenedor de 40 pies. Y al abrir el contenedor, pues fíjate que trae muchos daños, la mercancía hasta atrás. Oye, ¿tu agente aduanal en el puerto no hizo un previo? Pues sí, sí lo hizo, pero lo hizo aleatorio y no nos dijo nada. Pero por eso aseguré el embarque del puerto de Manzanillo a mi planta y pues voy a reclamar. Te tengo malas noticias. De acuerdo al reporte del transportista, cuando sale a carretera del patio ya hacia México y llega a tu planta,
no le pasó absolutamente nada. No te puedo resarcir ese daño. ¿Pero por qué no? Porque yo aseguré la carga contigo. Sí, pero fíjate que tu embarque viene procedente de Shanghái, de Kobe, de Rotterdam, de donde ustedes quieran. Y resulta que en ese trayecto quizá el barco sufrió mal clima, fuertes oleajes y fue lo que causó el daño a la mercancía. Pero tu agente aduanal no hizo un previo apropiado. Por lo tanto, la compañía dice, no te puedo resarcir ese daño porque esto es continuación de viaje. Y como no sucedió nada del puerto de Manzanillo a tu planta, tu mercancía no está amparada. Y te dice la compañía, para habértela amparado, debiste haber contratado a un certificador en el puerto y que te emitiera un certificado de no avería. Esto existe, es real, hay empresas que lo hacen. Esto tiene un costo adicional, son certificadores avalados por Lloyds a nivel internacional, pero ellos sí van a ir a ver el contenedor, van a hacer un análisis completo y van a determinar en ese momento si la mercancía está en perfectas condiciones o no para validarle a la compañía aseguradora que efectivamente la carga estaba o no en buenas condiciones. Obviamente, si estas al momento de hacer el análisis ven que está dañada, pues le van a decir, oye, tu carga ya está dañada y tú me estás asegurando el embarque de Manzanillo a tu planta, pues no te lo puedo asegurar, no te voy a cubrir esos daños. Otra situación que sucede dentro de los 5 terms, normalmente muchas empresas dicen, oye, ya contraté con mi proveedor y ya me vendió SIF, costo, seguro y flete. Entonces yo nada más voy a contratar el seguro del puerto de Lázaro Cárdenas a Guadalajara. Oye, pero ¿sabes cuál es el problema también con esa cobertura? Lo mismo, que mi seguro nada más te va a amparar cuando salga de la línea transportista carretera. Pero ¿qué sucede con todo el proceso anterior? Desde que se descargue el barco, desde que se alija la carga en el puerto, cuando tu agente aduanal pide a disposición el contenedor para hacer el previo, cuando ya pagas impuestos y vas a meter un camión o un chasis burrero o de maniobra interna, como le llaman en los puertos, para retirar tu contenedor porque vas a armar un full y lo tienes que hacer en el patio del transportista. En el seguro, si no me lo contratas o no lo contratas puerta a puerta, todas estas maniobras de alijo no están cubiertas dentro de los seguros a nivel general. No lo cubre. Entonces, cuando se hace una contratación del seguro de transporte, vuelvo al punto. ¿Tienes conocimiento de cómo conviene contratar el seguro? Y lo más relevante, en muchas compañías, como lo maneja también JG Millar, el costo del seguro es lo mismo que cuesta puerta a puerta que puerto a puerta. Entonces, siempre vamos a sugerir a los clientes que aseguren adecuadamente sus embarques puerta a puerta para cubrirle todo el trayecto. Otra situación, cuando se manejan mercancías a reparación, mercancías usadas, homenajes de casa, las compañías aseguradoras le dicen al cliente, sí, sí te lo aseguro, y listo, pero no te dice la compañía o no lees el contrato que dice, oye, pero únicamente te voy a dar riesgos ordinarios de tránsito. Todas las pólizas de seguro se dividen en dos bloques importantes. Uno que es riesgos ordinarios de tránsito y otro que son riesgos adicionales. Como su palabra lo dice, riesgos ordinarios. ¿Qué significa? Los riesgos que con mayor frecuencia se pueden presentar. Por lo tanto, mi póliza cuando manejo mercancía usada a reparación, homenaje de casa, ya no es una póliza amplia, es una póliza limitada. Y además, otra situación que debemos conocer, cuando contratas tu seguro en caso de siniestro, ¿cómo te va a resarcir la compañía? ¿Te va a resarcir a valor de fabricación o te va a resarcir a valor comercial? Ese es otro detalle bien delicado que hay que cuidar cuando contratamos los seguros.
Porque muchas compañías aseguradoras te dicen, sí, yo te aseguro por valor de fabricación. Oye, pero yo hice una importación, ya pagué aranceles, ya todo, sí, pero la fabricación costó tanto. O hice una exportación donde ya llevo mi margen de utilidad y me costó $100,000 la producción, pero la estoy vendiendo en 150,000 porque ya es mi profit de todo el gasto administrativo, logístico y personal y todo. No, yo te pago 100,000 porque mi póliza está a valor de fabricación. Entonces, hay que ver todas esas situaciones. Dentro de las causales muy comunes, dentro de lo que son los rechazos para reforzamiento y conocimiento para ustedes, siempre hay que tener cuidado lo que es el empaque, el embalaje, el no exceder la capacidad estiva, el no exceder la capacidad de carga del medio de transporte, el pedirle a sus proveedores en origen. Hoy con la tecnología que tenemos, oye, mándame unas fotografías, ¿cómo quedó protegida mi carga? ¿Cómo me la embalaste? ¿Cómo me la protegiste? ¿Cómo la sujetaste al medio de transporte? Cuando la mercancía llega al puerto, oye, agente aduanal, sí haz previo, pero por favor, hazme un previo profesional. Me estás cobrando para hacerlo y tienes que hacerlo bien, en beneficio mutuo, porque eso va a fortalecer la confianza y la relación contigo como proveedor de servicio. Los proveedores, ¿quiénes son sus proveedores de transporte? A veces puede ser más eficiente una empresa consolidada que le da mantenimiento a los equipos, que tiene una preselección profesional de operadores, que tiene control de sus unidades, que tiene mantenimiento. Cuando buscamos, por buscar ahorros, el poner en riesgo la mercancía con X compañía que no sabemos ni si está bien sustentado, bien soportada legalmente. Tuvimos nosotros un caso con un cliente donde él le maneja exportaciones a una firma muy grande en Querétaro, de Ewo, pero una de las políticas que tiene su seguro internacional es que todos los traslados los tiene que hacer en unidades avaladas con este sistema americano que es el CityPack. Pero en ese momento, después de la pandemia y después de todas las situaciones, pues y sigue habiendo carencia de operadores, contrató a un transportista que supuestamente estaba en proceso de la certificación y le asignó 2 unidades con mercancía de esta empresa con valor aproximado de $70,000 de lavadoras y secadoras cada unidad. Esas unidades pues pasaron a mejor vida, como decimos, se las robaron, nunca aparecieron. Y entonces esta empresa le dice, pues mira, yo tengo un seguro y no tengo problema en que se indemnice, pero nada más demuéstrame que el traslado de estas unidades robadas lo hiciste con empresas certificadas CityPack. Y pues para triste suerte de este logístico, pues no lo hizo así y tuvo que absorber esa pérdida. O sea, los seguros son buenos, pero hay que saberlos manejar y hay que saber cuáles son sus limitaciones y cuáles son los alcances que esta también tiene. Y bueno, pues aquí dentro de estas láminas tenemos un resumen práctico de a veces lo que más sucede, ¿no? Las exclusiones más comunes por las cuales compañías rechazan los reclamos del cliente: mal empaque, mal embalaje, exceder la capacidad estiva, exceder la capacidad de carga del medio de transporte, retrasos no relacionados con los daños. O sea, la compañía aseguradora no va a ser culpable en un momento dado que el transportista no cumpla con los tiempos que tiene que cumplir, ¿verdad? La mala sujeción al medio de transporte o también que la mercancía ya vaya dañada y después quiera el cliente meter gato por liebre. Otras situaciones que ya no se cubren, pues sabemos en casos de fuerza mayor como son actos de terrorismo, las guerras o desastres extremos como puede ser guerra atómica, ¿no? Al menos que se negocie una cobertura particular. Eso es lo importante. Entonces, nosotros al momento de poder asesorar a los clientes, siempre vamos a insistir en que busquemos al momento de contratar estos seguros, ¿qué me está ofreciendo la compañía aseguradora? ¿Qué me está obligando a tomar como medidas en tránsito mexicano? Es importante este punto por lo siguiente. Nosotros, por ejemplo, pues hemos hecho contrato con varias compañías aseguradoras y, por ejemplo, ahorita Allianz, que es una de las empresas aseguradoras más importantes a nivel mundial, nos dice, si tú vas a trasladar mercancía terrestre en territorio mexicano, además de todo lo que está establecido
tengo otras medidas adicionales de seguridad que tienes que cumplir. Número 1, tienes que circular donde haya en carreteras de cuota. Tu unidad tiene que llevar rastreo satelital. Tienes que cumplir con los tiempos de tránsito. Tienes que hacer paradas en lugares de seguridad. O sea, no te pares donde se te da la gana. Tienes que pararte exclusivamente en puntos que logísticamente te dan mayor seguridad. Tienes que llevar medio de comunicación para saber, obviamente, cómo vas, qué avance vas teniendo para cumplir con los tiempos. De preferencia, en las operaciones logísticas tenemos que ir imitando lo que hacen otros países, hacer citas de entrega para que cuando llegues a ese centro de entrega ya te estén esperando y no te pongas en riesgo afuera en la vía pública. Aquí en México le han pegado a muchos transportistas al estar esperando en los centros de distribución, ya sea para entregar las cargas de importación. Entonces, las compañías aseguradoras ahora te dicen, oye, cuidado con esto. También te dicen, oye, cuando tu mercancía tenga un valor arriba de $200,000, yo necesito que lleve custodia. O también hay otras aseguradoras que manejan otros sistemas de custodias virtuales. O sea, cada compañía establece sus condiciones adicionales y te dice, en caso de incumplimiento de alguna medida de seguridad, nuestra compañía se exime de toda responsabilidad en caso de siniestros. Una pregunta que hago al aire: de todos sus proveedores, o ustedes si son logísticos o son empresarios o son responsables de algún área de transporte, ¿han evaluado a sus proveedores? ¿Han checado sus instalaciones? ¿Han visto cómo manejan el mantenimiento a los equipos? A mí me ha tocado, al estar con algunos clientes importantes, me ha tocado que llegan la mercancía en transporte, en este caso fue marítimo, y equipos de quinta con las llantas, con las cuerdas ya de acero al aire libre. Le digo, oye, estás poniendo en riesgo no nada más al operador y todo, estás poniendo en riesgo tu patrimonio, tu mercancía. O sea, selecciona mejor a tus proveedores de transporte. Esto para evitar y tratar de reducir en un momento dado, en lo que compete a nosotros, la posibilidad de riesgos. Porque las compañías aseguradoras, en caso de un siniestro, no son hermanas de la caridad. Ellos van a aceptar tu reclamo y van a asignar por ley a un ajustador, una empresa de ajustes. En el seguro de transporte de mercancías en México, de acuerdo a la Ley General de Seguros, estas compañías aseguradoras se obligan a contratar empresas de ajustes independientes. No es lo mismo un ajustador de automóvil, que es un empleado de la aseguradora, a una empresa de ajustes independiente. Y esta empresa tiene la responsabilidad de hacer todos los procesos de investigación y documentación para validar dicho siniestro. Y una vez que se tiene todo el expediente completo, el mismo ajustador va a encontrar y va a buscar en dónde no cumplió el cliente para decirle a la aseguradora, mira, de acuerdo al análisis, y aquí está el expediente, el cliente no cumplió con esto, no cumplió con lo otro. Y entonces, una vez que la compañía lo recibe el área de daños y hace el dictamen técnico, pues muy felices y contentos, le van a emitir al cliente una carta de rechazo. Una carta donde va a decir textualmente, por medio de la presente le informamos que lamentablemente el reclamo generado por la pérdida que sufrió, la volcadura, la colisión, el asalto, lo que haya sido, no es procedente debido a que, de acuerdo al contrato de seguro, no se cumplió con esto y con esto otro. Y te lo ponen en blanco y negro y además te dicen dentro de esa carta en dónde está esa cláusula dentro de tu propia póliza. Y si tú no conociste o no leíste o no tuviste una buena asesoría, pues ¿qué va a pasar? Pues tú vas a reaccionar y vas a querer decir, no, esto no se vale, yo los voy a demandar y voy a hacer y voy a deshacer. Te vas a desgastar en vano.
la compañía aseguradora legalmente está bien protegida y bien sustentada legalmente para rechazar tu reclamo si tú no cumpliste con lo que la compañía te puso en blanco y negro. Ahora, hemos tenido casos al revés, donde la compañía, queriendo abusar de la confianza del cliente, nos rechaza un reclamo y nosotros, como asesores, analizamos el caso y revertimos el proceso, diciéndole a la compañía aseguradora, fíjate que no te acepto tu rechazo. Tuvimos el caso reciente de un robo de 2 contenedores de una empresa muy importante con chocolate. Nos robaron un full, pérdida total, $250,000, una exportación que iba al puerto de Veracruz, contenedores refrigerados a 100 metros de la caseta rumbo acá por Puebla. No doy más detalles por seguridad de nuestro propio cliente. Y la compañía nos rechaza el reclamo diciendo que el transportista se hizo un paro en un lugar inseguro. Entonces nosotros hicimos toda la investigación y hasta con el sistema de Google Maps le dijimos a la aseguradora, ¿sabes qué? Estaba a 100 metros de la caseta, ahí está la Guardia Nacional, dentro de esta parada hay cámaras de seguridad, está cumpliendo con todos los parámetros que tú estableciste en tu póliza de seguro. Por lo tanto, o pagas o pues nos vamos a otra instancia, como puede ser la Conducef, y en un sistema siguiente pudiera ser los tribunales, porque al contratar con una compañía mexicana tienes esas ventajas. Cuando contratas con compañías extranjeras, pues es otro boleto porque tendrás que contratar despachos internacionales que conozcan la legislación de otro país para defender tus intereses. Por ello, nosotros tenemos que tener en cuenta cómo muevo mi carga y tener presente cuáles son los riesgos que yo tengo al mover carga terrestre, marítima, aérea. Les vamos a compartir todo este material para que lo tengan como soporte a través de JG Milar. Aquí vemos brevemente, ¿no? En el terrestre, el robo, accidentes, mal embalaje, exceso de velocidad, cansancio y muchos más, fallas mecánicas. En el marítimo, hundimiento, tormentas, humedad, oleajes, ciclones, tifones. En el aéreo, pues lo que es la pérdida de carga, accidentes, retrasos o caída de aviones. En el ferroviario, pues el descarrilamiento, el vandalismo o manipulación en estaciones. Al final de todo, pues tenemos nosotros que manejar un conocimiento pleno para poder hacer todo un proceso de seguro. Lo importante es tener un buen seguro, conocer los alcances, las limitaciones, cuáles son mis responsabilidades, mis obligaciones, a lo que me obliga mi póliza y cumplirlas. Y en un momento dado, tener también la capacidad para saber cómo actuar en caso de siniestro. Obviamente siempre se sugiere tomar fotografías cuando se inicia un embarque de exportación o pedirle al proveedor cómo sale la carga, cómo se hace la sujeción, el embalaje, la estiba, para tener soportes claros ante la compañía y decir yo hice bien las cosas desde el principio y que no me salgan con que a Chuchita la bolsearon. La tecnología hoy día no los permite. Y obviamente el tener también un soporte de un proveedor que te asista en todo ese proceso. Nosotros en JG Milar, una de las filosofías que tenemos es que asesoramos al cliente hasta que se emite el acuerdo de finiquito y se le paga el siniestro, siempre y cuando tenga derecho a él. Porque si hay un cliente nuestro que no cumple o que incurre en una falta grave, un caso concreto, me robaron la carga hoy y te la aseguro mañana y luego te reclamo. Tú estás asegurando un siniestro, no te lo voy a aceptar. Entonces, son situaciones muy prácticas y muy objetivas y son consejos para una reclamación exitosa. Por lo tanto, pues no nos queda más que sugerirles a todos ustedes siempre el tener un buen proveedor, una buena póliza, conocer su póliza, ponernos a leer la póliza, el saber si la información que ahí está expuesta cumple con todos los parámetros para poder tener tranquilidad y saber que si lamentablemente se llega a presentar un siniestro, sé que voy a recuperar el mayor porcentaje posible. Hay que crear la cultura del seguro, hay que capacitarnos,
hay que cultivarnos, hay que hacer toda la labor que se requiera para poder llevar a feliz término todo lo que implica el seguro de transporte de mercancías. Nosotros, como proveedores del mismo proyecto, tenemos el enfoque de darles a ustedes siempre el mejor servicio y la mejor asistencia. De hecho, como parte de la inscripción a todos los que lo hicieron, les dimos un material muy práctico que es la guía del usuario. No me queda más que agradecerles a ustedes, ya se acabó el tiempo, la oportunidad de poderles servir, el poderles poner a sus amables órdenes, el sugerirles que siempre el mejor seguro es el que se tiene y no se usa, y que cuando tengamos la necesidad de usarlo, saber que contamos con el mejor seguro posible de transporte de mercancías. No me queda más que agradecerles su tiempo, su dedicación y ponernos, como siempre, a sus amables órdenes, hoy, mañana y siempre. El mejor de los éxitos dentro de el comercio internacional, y aquí estamos en JG Milar para servirles en tiempo y en forma y diseñarles, como siempre, el traje a la medida. Mucho éxito y muy buenas tardes. Muchas gracias.